Pablo Escobar ejecuta a sus aliados, traición y muerte en el cartel de Medellín. Uno de los momentos más infames en la sangrienta historia de Pablo Escobar llega a la pantalla, la ejecución de Fernando Galeano y Gerardo Moncada, también conocidos como Ramada y Arellano, acusados de traición y de conspirar con el infame cartel de Cali. En el vientre del cartel, Pablo Escobar Gaviria, líder del poderoso cartel de Medellín, construyó su imperio de cocaína sobre una red de aliados y una despiadada violencia. Moncada y Galeano fueron piezas clave en la organización, ocupando altos rangos y participando en innumerables actividades ilícitas, un juego de poder letal. Alrededor de 1992, el conflicto de Escobar con el gobierno colombiano había llegado a su punto más álgido. El cartel de Cali, el principal rival de Medellín, aprovechó la situación para atentar a Moncada y a Galeano, ofreciéndole seguridad, poder, y una nueva posición en el negocio de las drogas si le daban la espalda al patrón. La oferta era seductora. Moncada y Galeano vieron su oportunidad, quizás impulsados por la ambición o por un simple instinto de supervivencia frente al declive del cartel de Medellín. Lo cierto es que decidieron jugar un doble juego mortal, aceptando la propuesta clandestina de los capos caleños. El precio de la traición. Sin embargo, en el submundo del narcotráfico, cada movimiento tiene consecuencias. Los servicios de inteligencia de Escobar lo mantuvieron informado de cada conspiración en su contra. Cuando las pruebas de la traición de Moncada y Galeano llegaron a su escritorio, la sentencia de muerte ya estaba escrita. Es importante señalar que las razones detrás de la ejecución de Moncada y Galeano siguen siendo parcialmente un misterio. Hay rumores sobre dinero robado, desacuerdos en estrategias y la desconfianza sembrada por parte del cartel de Cali para debilitar a Escobar. La única certeza es que el patrón percibió una amenaza y su respuesta fue brutal. La catedral, escenario sangriento. Tras intensas negociaciones con el gobierno colombiano, Escobar logró que construyeran la catedral, una lujosa prisión con todas las comodidades, desde donde continuó dirigiendo su imperio con cierta libertad. Pero cuando se descubrió que la violencia seguía a pesar de su supuesto encierro, las autoridades se prepararon para trasladarlo a una cárcel de verdad. Fue en este ambiente tenso que Escobar ordenó la ejecución de Moncada y Galeano. A sangre fría, convocó a sus antiguos aliados a la catedral, aparentemente para resolver diferencias. Los descuidados traidores llegaron sin imaginar su trágico destino, confiados en que quizás aún podrían convencer su antiguo jefe. Los relatos indican que los sicarios de Escobar sometieron y torturaron brutalmente a ambos hombres durante horas, arrancándoles confesiones e información sobre su alianza con el enemigo. Finalmente, las balas dieron fin a sus vidas, enviando un estremecedor mensaje tanto a aquellos que osaran aliarse con Cali, como a los miembros de su propia organización. La deslealtad solo conducía a la muerte. Consecuencias: el principio del fin. La ejecución de Moncada y Galeano marcó un punto de inflexión en el reinado de Pablo Escobar. La paranoia se apoderó de él, sembrando la desconfianza e iniciando una fractura interna en el cartel de Medellín. Además, este acto despiadado fue clave para la creación de los Pepes, un grupo paramilitar conformado por exaliados de Escobar y enemigos del cartel dispuestos a buscar venganza. Los Pepes, junto a la presión de las autoridades, contribuyeron al declive de Escobar, culminando con su muerte en 1993. La sangrienta cacería del patrón y sus más violentos enfrentamientos dejaron una oscura estela en la historia de Colombia. La fascinación por el drama. La historia de Pablo Escobar sigue siendo un tema fascinante, aunque escalofriante, tanto para colombianos como para el resto del mundo. Series y documentales han retratado su ascenso y caída, dando a conocer los horrores de aquella era. La ejecución de Moncada y Galeano es un recordatorio más de la complejidad humana, del costo de la ambición y del brutal legado del narcotráfico. ¿Quieren saber más sobre la era Escobar? Suscríbanse a nuestro canal para más historias sobre el ascenso y caída del cartel de Medellín.